Sí, capitán. Vamos a comenzar dando gracias al Señor y dirigiéndonos a Él en oración, ¿no? Así que acerquémonos al Señor confiadamente y entregámosle nuestras cargas. Aprovechemos este tiempo eh, para adorar al Señor y para entregar todo a Él. ¿Amén? Porque igual en este tiempo en que estamos tan distantes, como que igual es difícil tener estos tiempos de palabra en que podemos alabar al Señor. Y aprovechemos este tiempo y busquemos al Señor con honestidad, con sinceridad. Amén. Así que oremos. Padre amado, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos has protegido, Señor, porque tú muestras tu mano, Señor. Gracias, Padre, oh Dios. Te pido, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, tú en esta reunión, Señor, tú te muevas, Señor. Tú, Señor, seas quebrantando corazones, Padre, libertando, Señor, a aquellos que tal vez sienten que no hay esperanza, Padre. Tú sé dando esperanza, Señor, sé dando fe, Señor, fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice las familias de mis hermanos, Señor, Amén, bendice Padre, sí, sus Señor. vidas, Señor, Amén. que ellos puedan, Señor, ver tu mano poderosa, Señor, actuando, Señor, en medio de ellos, Señor. Que tu presencia, Señor, Padre, inunde sí, sus Señor. casas, Señor. Que tu presencia, Señor, inunde sus habitaciones, Señor. Y que Amén, podamos Padre, sí, buscarte, Señor. Señor. Podamos, Señor, Amén. dirigirnos a ti, Señor, en adoración, Padre. Amén, Padre, En sí, el Señor. nombre de Jesús. Amén. Amén. Con señales de Señor. El Espíritu Santo, su presencia cayó con poder de lo alto. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré. Al venir ante tus pies, tu amor me revela. Puedo ver tu corazón, contemplar tu grandeza. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré. Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consumes en tu presencia, a ti me rindo.
tu gloria, tu gloria, Espíritu Santo, ven como fuego, consume, consume en tu presencia, a ti me rindo, tu gloria, tu gloria, agua viva, fluye en mi ser, me sumerges en tu gracia, cielo abierto, inundándome, me restauras en tu gloria, Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consume en tu presencia, a ti me rindo en tu gloria, por tu gloria, Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consumes en tu presencia, a ti me rindo en tu gloria, por tu gloria, Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser, Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamo. Señor, derrámate, Señor, sobre nosotros, oh Dios. Quería leer una porción de la palabra que se encuentra en Salmos capítulo 3, que dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Tú eres
eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Tú eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Tú eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Día y noche mi incienso subirá. 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 Tú eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Tú eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Tú mereces gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Gracias, Señor, porque en ti podemos estar confiados, Señor. Padre amado, bendigo tu nombre, Señor. Te pido, Señor, por la vida de mis hermanos, Dios, que están conectados en esta hora, Señor. Que tú toques sus corazones, Señor, que tú les llenes, Padre, que tú los animes, Señor. Despiértanos, Señor, levántanos, Señor, levanta nuestro rostro, Padre, y que podamos, Señor, seguir esta vida, Señor, confiados de tu mano, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice tu palabra, Señor,
Bendice a mi hermano Rodolfo, Señor. Llénanos, Señor, de tu presencia, Señor. Que su palabra, Dios, que Él trae, Señor, sea acompañada, Señor, con el poder, Señor, de tu Santo Espíritu, Padre. Toca cada corazón, Señor, llénanos, Señor, y que podamos ser sustentados, Señor, y alimentados, Señor, con esta porción de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Está bien. Gloria al Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Amén. Hermano Carrizo, ¿Sí? ¿se escucha, no? Sí, se escucha. Amén. ¿Comienzo? Sí, sí. Amén, amén, amén. Estaba esperando, no sabía. No estoy muy ducho con esto. Pero ¿No? bueno, Todo bien. amén, 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 amén. Bueno, saludar a los jóvenes. Que Dios les bendiga. El Señor me ha dado la oportunidad de poder compartir con ustedes una palabra en esta tarde. Y bueno, creo que Dios es bueno por permitirnos reunirnos. Yo creo que gracias a Dios tenemos esta oportunidad. Hace algunos años atrás esto no hubiese sido posible, ya que no contábamos con esta tecnología y creo que es bueno poder usarla para la gloria del Señor y poder edificarnos a través de ella. Amén. Creo que en algún momento Dios nos permitirá nuevamente reunirnos como solíamos hacerlo y en fin, poder reactivar tantas cosas que a lo mejor quedaron pendientes en el ministerio y en el quehacer de la iglesia, pero entendemos que la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo bajo el sol y hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar, ¿ya? Bueno, este es el tiempo que Dios nos ha dejado vivir y que nos ha tocado vivir y debemos pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé sabiduría y que nos permita poder aprovecharlo, poder extendernos, ¿ya? Seguir creciendo en la fe, permitiendo que Dios siga trabajando en nuestras vidas y que Él siga formando su carácter en nosotros, su persona en nosotros. Amén. Y yo quiero compartir en esta tarde y en la segunda epístola de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, ¿ya? Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2 y vamos a ver el verso o versículo 8 y 9. Amén. Y lo vamos a leer para la gloria del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. El versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Vamos a orar por esta palabra.
para que el Señor nos ayude, nos bendiga, pueda direccionar mi vida y poder entregarles este mensaje de la manera que Dios desea que sea entregado. Amén. Padre, le damos gracias en esta tarde, Señor, por su palabra que ha sido leída en este momento. Yo le pido que usted bendiga a cada hermano joven, Señor, que usted pueda hablar a sus vidas, también a mi vida, a mi corazón, Señor, que usted abra mi entendimiento, me dé sabiduría en esta tarde para poder usar su palabra, Señor, como un obrero eficaz, Padre, como un obrero de la gracia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo le pido que usted reprenda todo aquello que en alguna manera, Señor amado, trae antagonismo o toda lucha que se esté generando en la vida de cada uno, Señor. Padre, aumenta nuestra fe. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por aquellos hermanos que van a escuchar, aquellos que no están. Bendícelos también. Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, he tomado esta palabra de la epístola de Pablo a Timoteo, principalmente porque ustedes son jóvenes y precisamente están desarrollando una labor para el Señor en diferentes facetas, en diferentes maneras. Y la verdad es que Dios espera usarles, al igual que usó en aquel tiempo a Timoteo, un joven de la fe, ¿ya? Un joven que fue instruido por el apóstol Pablo, un hombre un joven que llegó a estar a cargo de una obra, de poder dirigir una de las iglesias, principalmente la iglesia de Efesos, o de Efeso. Amén. Bueno, cuando el apóstol Pablo, para poder entender un poco lo que Pablo está hablando a Timoteo, debemos primeramente ubicarnos en el contexto de lo que está aconteciendo en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe dos epístolas, la primera y la segunda. ¿Ya? El ministerio de Pablo estaba en un momento de crisis. ¿Ya? La iglesia no ha vivido momentos de crisis solamente ahora, sino que históricamente la iglesia se ha criado en medio de crisis, en medio de problemas, en medio de luchas, en medio de situaciones. Amén. Y en este caso el ministerio de Pablo está en ese momento de crisis. El ministerio del apóstol Pablo experimentó varias facetas desde su inicio, en que fue el persecutor de la iglesia, ¿ya? Experimentó su conversión al Señor y él pudo, por voluntad del Señor, extender el evangelio hacia los gentiles, el mensaje de salvación. ¿Ya? Esto trajo muchas victorias dentro del ministerio de Pablo y muchos eventos poderosos en los cuales Dios se mostró a través de milagros, a través de conversiones preciosas que el Señor hizo, pero este no es el contexto actual en el cual Pablo está viviendo. ¿Ya? Cuando el apóstol Pablo escribe estas dos epístolas a Timoteo, él ya está encarcelado en Roma. Él ya está padeciendo un encierro, él ya está padeciendo diferentes tipos de presiones, pero en la cual él en ese momento está encarcelado, está encerrado. Físicamente él está limitado a un espacio. Imagínense ustedes al apóstol Pablo, que experimentó 3 viajes misioneros, ¿ya? Que recorrió todo lugar para poder predicar la palabra del Señor. Un hombre que estuvo activo en el ministerio, un hombre que padeció en el ministerio. En este momento, el contexto de su vida, la realidad de su vida, es que está encerrado en un lugar el cual lo limita físicamente y no lo deja actuar más allá de ese lugar. ¿Vale? Es un tiempo en el cual, aparte de estar experimentando un encarcelamiento, y permítanme decirle, no un encarcelamiento cualquiera, está siendo perseguido como un malhechor, como alguien que se opone e incluso al César. O sea, el peso que tiene a Pablo encerrado es grande, no es menor. Amén. Un tiempo y sobre todas las cosas, un tiempo de apostasía dentro de la iglesia. Amén. Está experimentando a la vez no solamente esto, sino que también está experimentando un abandono. Muchos de los que le acompañaban, de los que estaban con él, le habían abandonado. Eran pocos los que habían permanecido prácticamente en la fe, pero ahí está Pablo con todo este problema encerrado en aquel lugar. Amén. Pero el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 20,
cuando él se despide de los ancianos de Efeso, él manifiesta claramente que vendría un tiempo de apostasía. En ese momento están todos reunidos, en ese momento están todos en el avivamiento del mover del Evangelio, viendo milagros, viendo conversiones. Pero Pablo tiene claro lo que él debe hacer, tiene claro cuál es el objetivo, tiene bien claro en dónde va él en el ministerio. Él va direccionado a un día llegar a ser sacrificado por causa de Cristo. Pero él no le teme a esto. Él sigue su camino adelante. Al despedirse de Efeso en el capítulo 20 y denunciar anunciar lo que sucedería, que vendría una gran apostasía, que vendrían hombres que se levantarían transformando la verdad, cambiando la verdad y estarían asolando a la iglesia, lobos rapaces, como lo dice la palabra de Dios, ¿ya? Pablo, sabiendo que el camino que le conduce de Efeso para volver a Jerusalén y luego ser apresado, aparte de ser un tiempo de peligrosidad, es un tiempo que le va a llevar a concretar el propósito del llamamiento de Dios. Pablo no se detiene. Pablo sigue adelante. Amén. Más allá de sus limitaciones, Pablo teme que el mensaje de salvación sea estorbado y necesita reafirmar la doctrina entregada en sus viajes misioneros. Pablo había desarrollado todo un trabajo, pero en este momento Pablo no está presente físicamente. Y entonces esta es la oportunidad en que muchos de estos que algún día estuvieron ahí, quizás como lobos rapaces disfrazados, se levantan para tratar de destruir lo que Pablo había edificado, las iglesias que Pablo había logrado levantar, cómo había introducido el evangelio como un mensaje poderoso, fuerte. Y ahí Pablo piensa que es un tiempo y siente la peligrosidad de que el evangelio va a ser estorbado y necesita reafirmar la doctrina entregada en sus viajes misioneros. Amén. Timoteo, un siervo joven del Señor, un servidor de Dios, pastoreaba en Efeso, ¿ya? Y Pablo decide enviarle 2 cartas a Timoteo. La primera carta de Timoteo, en la cual reafirma el ministerio de Timoteo, reafirma el tema de la gracia, la importancia de lo que Jesucristo hizo en la cruz, del ministerio de Jesucristo para salvación de toda la humanidad, no solamente para Israel, sino para los gentiles. Recuerden que Pablo fue el apóstol de los gentiles y él extendió la obra, Dios lo escogió para eso. Y permítanme decirles que no fue una tarea fácil. Recuerden que Pablo debió chocar con una cultura realmente llena de idolatría, llena de filosofías que precisamente no estaban conforme a la voluntad de Dios. Pero ahí Pablo debió estar. Amén. Pablo reafirma el ministerio de la gracia. Reafirma en la primera pista los requisitos de los ministros y los líderes de los servidores de Dios. Habla sobre el cuidado de los demás. Como congregación, recuerden que Timoteo pastoreaba una congregación. Tenía una gran responsabilidad que en aquel momento quizás era más común verla en personas que tenían más edad que él. Pero aquí está este joven con este gran desafío de estar pastoreando una congregación, una responsabilidad que el apóstol Pablo le delega a él, que él debe desarrollar. Habla sobre el cuidado de los demás, de la congregación, como también el cuidado de sí mismo. Pablo le dice a Timoteo, cuídate. Preocúpate de ti, preocúpate de permanecer en lo que yo te he enseñado, preocúpate de permanecer en la sana doctrina, en la fe que hemos tenido en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Me entienden? Pablo está en un contexto terrible, pero a la vez él no está pensando en las rejas, él no está pensando en las cadenas. Pablo tiene solamente un pensamiento, y el pensamiento de Pablo es predicar el Evangelio, aún estando encerrado. El pensamiento de Pablo es que esto se proyecte mucho más allá de lo que cualquiera pudiera imaginar. Y gracias a Dios que eso se ha concretado. Hoy tenemos la palabra de Dios. Hoy estoy predicando una de sus epístolas. ¿Se dan cuenta de la grandeza, de la supremacía de esto?
Amén. En segunda de Timoteo, que es la carta que estamos citando en este momento, el joven ministro está pasando una crisis de fe. ¿Debido a qué? Debido al encarcelamiento del apóstol Pablo y a la aparición de los falsos obreros con un mensaje apóstata. Amén. Y permítanme, esto Pablo lo había advertido ya en el libro de los Hechos, capítulo 20, cuando se despide. Había hablado sobre esto. Y Timoteo estaba presente. Él lo había escuchado del propio Pablo. Pablo lo exhorta a seguir adelante en el ministerio, hablando de sus propios padecimientos como apóstol, pero mayormente del Señor Jesucristo. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice la palabra del Señor: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Por qué en medio de la crisis? ¿Por qué en medio del problema? ¿Por qué en medio de las limitaciones? ¿Por qué cuando estamos pasando pruebas y dificultades? ¿Por qué cuando nuestro ministerio se ve estorbado? ¿Por qué cuando todas nuestras planificaciones se ven estorbadas? ¿Por qué cuando en vez de crecer hemos quedado a una estatura y ahí estamos esperando? ¿Por qué? ¿Por qué debemos pensar en Jesucristo? Debemos pensar en Jesucristo porque Él es el modelo máximo. Él es nuestro modelo a seguir. El apóstol Pablo dijo que debíamos imitarlo a Él como Él había imitado a Cristo. No en la forma, en las características propias de Pablo, sino en el carácter, en lo que Cristo había forjado en Pablo. Y eso Pablo lo transmite a Timoteo. Y la palabra de Dios, eso lo transmite a nosotros hoy. Amén. Y si tú estás pasando dificultad, y si tú estás pasando momentos difíciles, y si tú piensas que estás limitado, yo te invito a pensar en este día en Cristo Jesús, en el Señor de señores, en aquel que te ha salvado, en aquel que te ha levantado, en aquel que un día te llamó. Estabas desorientado, no tenías un norte claro, no tenías una meta clara, pero conociste a Cristo y todo cambió. Él cambió tu vida. Amén. Y Él espera más de ti. Así como Pablo esperaba más de Timoteo, así como Jesús esperaba más de Pablo, Dios también espera más de ti y espera más de mí. Debemos aprender a caminar en medio de la adversidad. Debemos aprender a entender y conocer los momentos de Dios. Amén. Entonces, en todo momento de desaliento y crisis, debemos pensar en Jesús, quien a pesar del dolor y sufrimiento, cumplió un propósito. Llegó a la meta. Jesús vino, estuvo entre nosotros, nos enseñó, nos salvó, fue a la cruz, pero no quedó en la cruz, Él resucitó de entre los muertos. Y hoy está a la diestra del Padre. Y un día volverá, y un día nos llevará, y un día volverá para reinar sobre esta tierra. Jesús cumplió el propósito tras el cual vino a esta tierra. Pablo también tenía esto, lo tenía claro, él tenía un propósito, él tenía una meta. Esta carrera no era para dejarla de lado, era para correr. Y correr legítimamente, aprendiendo a afrontar las dificultades del camino. Y Dios nos ayudará si le creemos, si afirmamos nuestra fe en Él. El sufrimiento no será impedimento para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas y para que nosotros podamos hacer la obra de Dios. Y esto aumente nuestra fe, esta palabra, y nos impulse hacia adelante. Porque no somos de los que retroceden, somos de los que van hacia adelante. Somos de aquellos que toman el arado y no miran hacia atrás, sino que miran hacia adelante. Y esa es la voluntad del Señor para nuestras vidas. En el versículo 9 dice el apóstol de la misma epístola: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Bendito sea el nombre de Jesús.
Pablo tenía la película clara, hermano, joven. Pablo entendía, como decíamos por ahí, él sabía dónde iba la micro, sabía dónde tenía que llegar. Amén. Tenía la dirección en la mano. No se iba a perder. Y Pablo tenía claro lo que era su ministerio. Tenía claro a lo cual Dios lo había llamado. ¿Ya? Y Pablo dice que la palabra del Señor no está presa, el evangelio no está encadenado. Amén. Históricamente el mensaje del evangelio ha tratado de ser detenido en muchas maneras y en muchas formas. Pero qué mayor aliciente, jóvenes. Hoy ya tenemos este mensaje en nuestras manos y lo podemos predicar, lo podemos enseñar. La palabra de Dios no está presa, hermano. La palabra de Dios no está sometida a una pandemia. La palabra de Dios no está sometida a los preceptos de los políticos, de los hombres. La palabra de Dios es libre, hermano. El problema está en que pidámosle a Dios sabiduría para poder seguir extendiendo y extendiendo este mensaje, hermano. Y eso es lo que Dios va a tratar de que nosotros podamos entender en esta tarde, que para el Evangelio, para Dios no hay limitaciones. Pablo usa todos los recursos. Pablo usa todos los recursos para cumplir el ministerio, a pesar de estar encarcelado, a pesar de estar en la prisión. Por eso que Pablo le habla con autoridad a Timoteo. Pablo sabía la huella que había dejado en toda Asia. Pablo, me imagino a Pablo encerrado en esa prisión, en esa pieza, habitación o celda. El tema es que él estaba limitado en ese lugar, ¿ya? Yo creo que Pablo tiene que haber orado mucho, hermano. Tiene que haber orado sin cesar, ¿ya? No con César, sino que sin cesar. Pablo tiene que haber orado de una manera, hermano, que desgarradora quizás, y cuántos lamentos, cuántos momentos de oración Pablo dejó en la presencia del Señor. ¿Ya? Y muchas veces nosotros estando en nuestras casas, sometidos a lo mejor a una cuarentena, a una pandemia, muchas veces tratamos de replantearnos y no sabemos cómo, replantearnos las cosas espirituales, pero ¿estamos orando lo suficiente? ¿Estamos buscando el rostro del Señor? ¿Creció nuestra oración en este tiempo? ¿No será que, como le decía yo a un hermano, llenamos Valparaíso de la palabra de Dios y de tratados, hermano? Se entregaban miles de tratados, miles. En todos estos años yo creo que podríamos pavimentar la calle completa de Pedro con los tratados, hermano. Predicamos en tiempo fuera de tiempo, obra personal, en los cerros, en todo lugar. Y no solamente nosotros, sino todos aquellos que han conocido al Señor y que han tomado en serio la obra del Señor. Amén. Y a veces pensamos que la obra de Dios depende de nosotros, hermano, y no es así. Todo tiene un tiempo bajo este sol. Todo tiene un tiempo, hermano. Predicamos. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Hay un tiempo. No se desespere. No piense que Dios se ha olvidado de lo que estaba haciendo con el ministerio de embajadores de Cristo de Blanco 1180, no. Oremos, busquemos su rostro, pidamos la dirección, preguntémosle al Señor, ¿qué quieres formar en mí? ¿Qué quieres hacer en mí? Torzamos la mano de nuestro enemigo Satanás, el diablo, que sí se agradaría en que estuviéramos mudos, pero para la gloria del Señor podemos hablar, hermano. No veamos gravedad en donde no la hay. No transformemos en persecución lo que no es persecución. ¿Me entiende? Es un tiempo que estamos viviendo, es verdad. Pero podemos ahora, aún tenemos la libertad de hablar de Cristo. Y yo le pregunto en esta hora, ¿a cuántas personas que usualmente usted puede, con las cuales usted puede conectarse a través de internet, le ha hablado del Señor? A veces hablamos de todo lo que sucede, menos de Cristo. Dios nos desafía, hermano, en este tiempo. Usemos todo esto para la gloria de Dios. Renovemos nuestras fuerzas en el Señor. Que Dios nos ayude. Pablo usó diferentes medios. Pablo usó a los hermanos que estaban libres.
Con ellos pudo comunicarse con la iglesia, con ellos pudo extender mensajes, con ellos pudo hacer muchas cosas. Hombres que eran fieles al ministerio. Y vaya que necesitamos fidelidad en el ministerio y en el servir al Señor. Que Dios nos ayude. Pablo envió gente, hermano, Pablo estando encarcelado, envió gente a las iglesias. Imagínese usted la visión que el apóstol tenía de esto. Él tenía, él estaba muy claro con lo que Dios había demandado de él y con lo que él quería concretar. Y gloria a Dios, hermano, porque el apóstol Pablo tuvo esa actitud, hermano. ¿Se imaginan ustedes al apóstol Pablo con WhatsApp, con Facebook, con los medios sociales, hermano? Tendría la escoba. ¿Lo cree usted? Yo creo que le hubiesen cerrado la cuenta. Pero bueno, que Dios nos ayude a poder imitar el carácter de Pablo. Porque Pablo fue un hombre que se esforzó en la obra. Un hombre que tenía clara la visión que Dios había puesto delante de él. Pablo usó la escritura, escribió cartas, esas cartas que salieron de esa prisión, de ese encierro, hermano. A lo mejor si Pablo, a lo mejor si no hubiese estado encarcelado, a lo mejor no hubiese escrito tantas cartas. Pero ahí estaba, ahí lo tenía el Señor. ¿Saben? Hay algo que me gusta mucho del apóstol Pablo. El apóstol Pablo jamás dijo que era preso del Imperio Romano. Jamás. En lo que dijo el apóstol Pablo sí que él era prisionero de Cristo. Pablo sabía que estaba, Pablo sí que era prisionero, y era prisionero de la voluntad de Dios, pero por amor, por entrega. Eso él lo tenía clarísimo. ¿Amén? Reúne todo lo que puede para seguir trabajando en sus escritos y consolidar el mensaje. ¿Ya? Le pide a Timoteo en esta epístola, casi al terminar la epístola, le encarga que le manden el abrigo, el capote que se le había quedado lejos por allá, los pergaminos, los libros, me imagino, y tanta cosa que a lo mejor él necesitaba para poder seguir trabajando en esto. ¿Se dan cuenta de la mentalidad del apóstol Pablo? Pablo nunca lograron detenerlo, nunca lograron paralizarlo. ¿Entiendes? No dejes que este tiempo te paralice. Permite que el Señor siga trabajando en tu vida. Que el Señor te siga moldeando, que el Señor te siga mostrando qué hacer. Amén. La siembra, cuando el sembrador siembra, no sale al otro día. Hay un tiempo de espera, hay un tiempo de trabajo, hay un tiempo de formar, un tiempo de espera en esto. Ahí está el apóstol Pablo entonces tratando de extender esto. Una meta para nosotros hoy, ¿cuál podría ser? Una meta para nosotros hoy. En Hechos 24:5, Pablo está ejerciendo su defensa ante Félix una vez que fue prisionero en Jerusalén y fue trasladado. Y Tertulo, un abogado, un hombre de letras que fue llevado por el Sanedrín, por los ancianos de Israel, lo llevaron para hablar en acusación de Pablo. Y en el versículo 5 del capítulo 24, Tertulo dice, refiriéndose a la persona de Pablo, y escuchen bien lo que dijo Tertulo, este hombre, dijo, es una plaga. Qué coincidente, ¿no? Este hombre es una plaga. Imagínense. ¿Han dicho eso de nosotros alguna vez? No, este canuto es una plaga. Este no deja de hablar de Jesús. Dios quisiera que dijeran eso mismo de nosotros. El encierro, hermano, jamás limitó a Pablo. Si él en libertad fue una plaga, hermano, tras las rejas fue peor. Amén.
Debemos extendernos, debemos crecer, debemos proyectarnos, debemos ver cuál es la meta que estamos buscando. Si realmente estamos dispuestos a concretar lo que Dios está demandando de nosotros. Amén. Una plaga llamaron a Pablo. La cadena y la prisión no pudieron detener esta plaga y sus efectos. Satanás no pudo detener ni siquiera su decapitación, su sacrificio de su vida por Cristo. Lo pudo detener. Y ustedes me preguntarán cómo. Hoy día yo puedo tomar la palabra del Señor y puedo abrir las epístolas de Pablo y sigue hablando. Sigue exhortándonos a través de estos escritos. Pero él concretó su meta, concretó su trabajo. No lo dejó a medias. No lo dejó a medias. La prisión no pudo detenerlo. Aquella plaga y sus efectos. Satanás no pudo detenerlo, ni siquiera con decapitarlo. Hoy la doctrina, sus escritos son vigentes para ser anunciados. ¿Ya? Pablo se propuso llenar todo con el Evangelio de Cristo. Él quería que todo fuera llenado del Evangelio, de este mensaje maravilloso que salva al mundo de la condenación del pecado. En Romanos 15, 19, él lo manifiesta y dice que él quiere llenarlo todo, todo, con el mensaje de salvación y de vida eterna. Amén. Pensamos en el proceso actual, hermanos, que estamos viviendo, y al parecer todo está quieto. Proyectos aún dentro de nuestras carpetas que están quietos ahí, actividades que quizás el Departamento de Embajadores de Cristo quería desarrollar y de una manera súbita todo se detuvo, todo se paralizó. Amén. Nos vimos limitados a movilizarnos por causa del Evangelio, ¿ya? Proyectos que quedaron dentro de nuestras carpetas, pero la palabra del Señor no está presa. La palabra del Señor no está encadenada. La palabra de Dios está libre para fluir y seguir fluyendo. Y aprovechemos esto que Dios nos está dando en este momento para poder comunicarlo. No perdamos la oportunidad de poder seguir haciendo la voluntad de Dios en donde estemos. En aquellas escasas 3 horas que a veces nos permite un permiso o un salvoconducto, en el colectivo, en la micro, qué sé yo. A veces tenemos la manera de servir y no entendemos cómo, cuál. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios abra nuestro entendimiento. Amén. Que pensemos que en Cristo lo podemos, que en Cristo todo lo podemos en Cristo Jesús. Esa es una frase que Pablo escribió a la iglesia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Imagínense, un hombre que ya a esas alturas está doblado de tanto golpe, pero ahí estaba. La plaga estaba ahí, pero seguía dañando. Según el Imperio Romano, según los religiosos en Jerusalén. Amén. Amén. La visión de Pablo no fue limitante para poder hacer la obra del Señor. Tenemos 2 posibilidades. Tenemos 2 opciones, ¿ya? En medio de este tiempo. Permanecer en la celda de nuestras limitaciones, en donde nosotros queremos encerrarnos y limitar la obra de Dios en nuestra vida. O como Pablo, el apóstol, ver más allá y hoy levantarnos y decir que a pesar de todo lo que está sucediendo, aún en nuestros aspectos personales, que en alguna manera han detenido nuestra fe o han obstruido el quehacer en nuestra vida para el Señor, ¿ya? Que estos planes están en las manos del Señor, a pesar de todo.
nosotros decir que la palabra del Señor no está prisionera. Que sea el sentir en nuestros corazones de que en el Señor hay libertad para poder servirle, para poder seguir adelante con lo que Dios nos ha encomendado. Amén. El apóstol Pablo, y con esto termino, dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Y en el versículo 10, y con esto termino, dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Dios nos ha llamado con un propósito. Dios nos trajo con un propósito y Él va a cumplir ese propósito en nosotros. Sobre todo el hecho de que le sirvamos y podamos seguir activando y que aquellos planes no queden dentro de una prisión, dentro de la oscuridad de una celda, sino que estos planes puedan realmente llevarse a cabo con la ayuda del Señor. Todos los proyectos. Ahora la pregunta: ¿cuál es la prisión que te encierra hoy? ¿Cuáles son las limitantes que te tienen ahí limitado, que te tienen detenido? ¿Hay algo imposible para Dios? Yo creo que no. Yo creo que no. Amén. Así como el apóstol Pablo escribió a Timoteo alentándolo, dándole aliento, llamándolo a permanecer fiel al llamado que Dios le había dado. Asimismo el Señor te llama en esta tarde a que permanezcas en fidelidad al llamado que Dios te dio. Entiendo que el estar distanciados físicamente, que el estar no congregándonos en un lugar físico, el experimentar muchas veces tiempo solo, quizás nos expone a nuestra propia juventud. Hay tantas cosas, nuestras propias pasiones juveniles, las propias pasiones juveniles, y tantas cosas que el enemigo va a usar para detenerte. Amén. Que el Señor nos pueda ayudar, que el Señor nos pueda fortalecer, y que podamos seguir usando estos labios para poder predicar la palabra de Dios, poder usarlos para la gloria del Señor. Amén. Que Dios los bendiga en esta tarde, grandemente. Que Dios les levante, les fortalezca, y que pronto, pronto puedan estar ahí hablando acerca de la gloria del Señor y las cosas que Dios ha hecho en este nuevo tiempo que Dios traerá. Que Dios les bendiga. Doy las gracias al Señor por esta palabra, por la oportunidad que el Señor me da, por la invitación hecha por mi hermano Joshua. Y ha sido un placer compartir esto para ustedes, hermanos, que son jóvenes, que están empezando, que están impulsándose. Amén. No seamos como aquellos que van caminando y dejando cosas inconclusas. En este tiempo de quietud, ora al Señor. Saca partido de este tiempo. Dios te va a dar, te va a dar ideas. Dios te va a dar, hermano, Dios no está quieto, Dios está activo, Dios está vivo. Él te va a activar, Él te va a fortalecer, va a abrir tus ideas, te va a mostrar la forma en que tú puedas servirle, en que tú puedas ser útil. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar, concluir con esta palabra y que el Señor nos ayude. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo le doy gracias, Señor, en esta tarde por su palabra, Señor, porque usted es bueno, porque usted cada día está con nosotros, Señor amado, y nos ayuda, Señor. Yo le pido bendición sobre estos jóvenes, Padre, que ellos puedan seguir adelante, Señor amado, como decía Pablo a Timoteo, Señor, como un soldado, Señor, que milita, Señor amado, aleluya, sin enredarse en los negocios de esta vida, Señor. Como aquel Padre eterno, sembrador que, aleluya, trabaja para, aleluya, sacar el fruto de la tierra, Padre eterno. Señor, bendícelos. Ayúdalos, Padre Santo de la gloria. Si hay alguno hermano joven que está pasando dificultad, tú lo puedas ministrar en esta hora, Señor, y lo puedas levantar para tu gloria, Señor.
Padre, trae ánimo sobre sus vidas, Señor. Padre eterno, no permitas, Señor, aleluya, que ellos se decaigan en la fe, sino que sean confirmados, que sean fortalecidos. Permita, oh Dios, que el poder de su Espíritu Santo en esta tarde descienda sobre sus vidas, poderosamente, Señor amado, restaurando, fortaleciendo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gracias, hermano. Dios Gracias, le bendiga. hermano, por la palabra. Personalmente me Amén. gustó mucho. Espero que para todos Gloria al también, Señor. y le agradezco también el Amén. tiempo que se dio también para estar con nosotros un momento. Así que muchas Amén. Gloria gracias al Señor. Amén. y que Dios nos bendiga a todos en cada hogar y a su familia igual. Mucho. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. No vi pasar a alguien. Amén. Ahora voy a cortar la grabación. Ay, ¿cómo lo